Listo. Pues buenas noches a todos. Estamos en nuestra segunda sesión síncrona con su servidora, su tutora escolar, Julia Beatriz Barrón Martínez. El día de hoy vamos a abordar un tema que es muy solicitado por la gran mayoría de las personas, estudiantes. Yo creo que todos hemos tenido un acercamiento hacia este tema. Me gustaría a mí brindárselas desde una perspectiva puramente psicológica. El día de hoy les voy a compartir información muy clara y muy concreta acerca de qué son los primeros auxilios emocionales o también primeros auxilios psicológicos. En realidad es sinónimo. Entonces son conocidos como PAP y les voy a contar, bueno, desde mi perspectiva, cuándo fue la primera oportunidad que tuve de aplicarlos y bajo qué circunstancias. Con esta sesión no busco que ustedes se vuelvan expertos en cómo aplicarlos, porque para eso se necesita formación psicológica, pero durante esta sesión ustedes van a poder saber cuándo se deben aplicar los PAP, bajo qué circunstancias, o tal vez ustedes pueden estar en una situación y requerirlos, de qué manera se aplican. Es algo muy sencillo y incluso si ustedes están a cargo, por ejemplo, de un menor, y llega a sufrir una crisis psicológica, aunque ustedes no tengan formación, ustedes pueden salvaguardar la salud o la integridad del menor hasta que llegue a recibir mayor apoyo. Entonces, me gustaría que lo sepan y bueno, voy a compartir una presentación y les voy a comentar acerca de mi experiencia con este tema. Ok, entonces, este es un tema, listo, ya se puede ver en la pantalla. Ok, les voy a contar la primera vez que yo tuve un acercamiento hacia este tema y para también que ustedes conozcan la experiencia que guardo con los primeros auxilios. Desde la carrera, el posgrado, te enseñan todo de cómo aplicarlos, pero creo que el momento cumbre ya viene cuando nos encontramos en una situación de crisis o una persona, un alumno, un paciente, un familiar, y entonces es cuando pensamos cómo es que se deben aplicar. Entonces, yo había tomado muchos cursos antes en presencial y en línea acerca de qué son, qué hacer con la persona, pero a veces hasta que no se presenta una situación es cuando nosotros podemos aplicar este conocimiento. Entonces, en la primera ocasión que yo tuve pues para mí fue una oportunidad, pero fue lamentable la situación en la que ocurrió. Fue cuando hace algunos años, fue en 2000, justo en la pandemia, por ahí del 2020, aquí en la Ciudad de México ocurrieron, además de la pandemia, algunos eventos muy desafortunados. No sé si lo vieron en las noticias, pero aquí ocurrió que se cayó una línea del metro, ¿no? Que eso es algo que nunca, en esa magnitud nunca había ocurrido. Entonces estábamos en plena pandemia, algunos estaban vacunados, otros no. Entonces esa línea del metro en aquel momento pues tenía unas deficiencias y se cae. Entonces hubo personas que lamentablemente no sobrevivieron, hubo personas que sobrevivieron y que tenían crisis psicológicas muy severas. En ese tiempo yo me encontraba trabajando en un programa de apoyo psicológico de la Ciudad de México y entonces ocurre toda esta situación y empiezan a llamar a psicólogos, pero no estábamos vacunados contra el COVID. Entonces dijeron, pero ¿qué hacemos? No podemos, estaba apenas llegando la vacuna. Entonces yo fui de las que se aventó y dije, pues ya me voy sin vacuna porque había mucha necesidad y desafortunadamente varias instituciones no quisieron colaborar por miedo a contagiarse, por muchas razones. Entonces yo en ese momento dije, yo voy y quise atender a las personas que estaban en crisis y shock. Bueno, la situación fue muy lamentable. Había personas que todavía ni siquiera asimilaban lo que estaba ocurriendo, que estaban heridos física y emocionalmente, se tenían que hacer valoraciones, pruebas, evaluaciones en la calle o en sus casas. Entonces, para mí este fue el primer momento donde yo pude ya aplicar todo esto que yo había aprendido
con muchísimas personas, ¿no? Les decía, ahí mismo donde había ocurrido todo, o también en otros lugares, en ir a sus domicilios, había gente de todas las edades. Y ese evento, que fue muy triste y muy lamentable, a mí me permitió pues tener muy presente qué es lo que se necesita cuando se enfrenta a una crisis tal vez de esa magnitud, pero pensemos que no solo de esa magnitud, sino alguna crisis de ansiedad, alguna crisis depresiva, alguna crisis de ataque de pánico y qué hacer cuando la persona ya está sufriéndolo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando una persona llega a tener una dificultad, pues claro, buscará o bien apoyo psicológico, psiquiátrico o médico, se acercará a su religión, tal vez, buscará terapia ocupacional, pero los primeros auxilios emocionales son antes que eso. Es antes de que la persona consciente tome una decisión de solucionar alguna problemática. Estos primeros auxilios, piénsenlos como estos, como cuando tenemos un accidente, nos quemamos y qué es lo primero que hacemos antes de llegar al hospital, ¿no? Entonces, los primeros auxilios emocionales o psicológicos se aplican antes de que la persona pueda llegar a un servicio, pues para que en ese trayecto se salvaguarde su integridad y su salud física, mental y emocional. Entonces, los estuvimos aplicando, me armé un grupo de trabajo, hicimos unas evaluaciones muy rápido, todo debía de ocurrir muy rápido y me di cuenta de la necesidad que había porque muchas personas que recibieron estos primeros auxilios transitaron mejor hacia la segunda etapa, que fue ya recibir apoyo en algún hospital o llegar a su domicilio, informar la noticia. Había muchos medios de comunicación, eso también de alguna manera afectaba el proceso que estaba ocurriendo con todos. Entonces, en pocas palabras, o si yo se los pudiera resumir, los primeros auxilios emocionales se brindan cuando una persona se encuentra en una situación lamentable de algún evento o alguna noticia que acaba de recibir o alguna información que no puede soportar y está completamente consternado, no recuerda ni su nombre, no recuerda en dónde está, es tan grande el shock que se le tiene que brindar atención oportuna para que eso no conlleve a un problema mayor. Entonces, ese fue el primer momento donde yo ya pude saltar de los libros o de ya aplicarlo en un evento. Y a mí me gustó la manera en la que surtía efecto, ¿no? Porque tal como yo lo había aprendido, pues sí, sí funcionaban mucho en realidad. Entonces, desde ahí ya he tenido la oportunidad de aplicarlo, pues en aquel momento, sí, yo creo que era como 2020, y ya en los últimos 5 años, para mí ya ha sido un tema bastante familiar. Entonces, yo les quiero contar en esta sesión bajo qué circunstancias se aplican, quiénes pueden aplicarlo, quiénes no, qué no se debe de hacer. Y yo les decía, si ustedes están al cuidado de un menor, también pueden aplicar algunas acciones antes de llevar al menor a un servicio, por ejemplo, psicológico, ¿no? Entonces, traté de hacer la información lo más concreta, útil. Si en algún momento a ustedes les parece un poco técnica o quieren que ahonde más, yo con todo gusto y me lo escriben y yo lo aclaro o lo especifico un poco más. Entonces, bueno, un poco de la historia acerca de los primeros auxilios emocionales, en realidad surgieron, la técnica como tal se conceptualizó hace unos 35 años más o menos y ha sido de gran utilidad principalmente en países de primer mundo. Surge justamente a partir de países o lugares en donde se tienen comúnmente ataques terroristas o cuestiones de este tipo, porque la gente vive muy alerta, ahí es donde surgen. Aquí en México, obviamente, en nuestro contexto hay muchas situaciones que pueden ameritarlos, ¿no? Entonces, por ello, el objetivo de esta sesión es compartir información relacionada con los primeros auxilios emocionales y cómo poder implementarlos ante una crisis de tipo emocional. Les decía, mi intención no es volverlos a ustedes expertos, pero ustedes al saber qué son y cómo se hacen, ya es un gran avance. A veces también hay que saber qué no hacer en ese momento y yo les voy a decir más o menos qué es lo que
no se tiene que hacer cuando una persona se encuentra en una situación de crisis psicológica, ¿ok? Eso ya es un gran avance. ¿Qué no hacer? Ok, entonces, les decía, en la literatura se conocen como PAP, primeros auxilios emocionales, que son técnicas de intervención para apoyar a personas con alguna crisis emocional, shock traumático o en condiciones de vulnerabilidad. Aprovechar esta diapositiva para ponerles múltiples ejemplos. El ejemplo que yo les narré al inicio, pues tiene que ver con una crisis emocional masiva, porque muchas personas eran más de 150, 200 personas estaban en esa situación, pero también puede haber crisis emocionales en el hogar, ¿no? A veces si llega a ocurrir, pues desafortunadamente algún evento, alguna situación, alguna noticia, el fallecimiento de alguien, a eso se refiere un shock traumático, algún accidente, ¿no? Cosas que no, pues no estamos esperando todos los días. Y cuando digo condiciones de vulnerabilidad, también me refiero a eventos, por ejemplo, no sé si aquí sea el tipo, pero personas que están en otros países, refugiados, ilegales o en países en situación de guerra, son condiciones de vulnerabilidad social masiva o también condiciones de vulnerabilidad referido a vivir en lugares con alto índice de delincuencia, de peligro, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos predispone. Aquí la pregunta que me gustaría hacerles y que contesten para sí mismos es, en mi vida diaria, ¿qué tanto riesgo yo enfrento de vivir una crisis emocional? Y no tiene que ver con cómo yo sea, es los eventos que yo veo que circulan a mi alrededor. En ocasiones las personas me dicen, es que si no ves noticias, no pienses en eso. No, los eventos ocurren. No tiene que ver con que veamos noticias de este tipo de acontecimientos. Simplemente estamos totalmente expuestos, ¿no? Incluso nosotros podemos ir un día a nuestro trabajo y entonces vemos que alguien sufrió un accidente, pero no nos tocó a nosotros, le tocó desafortunadamente a otra persona. El presenciar también un accidente puede a nosotros dejar un shock emocional porque sentimos demasiada empatía por esa persona y decimos, pobre, qué triste, qué lamentable, yo qué haría, ¿no? Entonces, el vivir en carne propia un evento, una crisis emocional o ver a alguien más que está enfrentando una crisis, esos son circunstancias en las que pueden aplicar los primeros auxilios emocionales, ¿no? Entonces, en esta pregunta que les hacía, ¿de qué tan expuestos estamos? Pues yo diría que cada día hay quizá una ligera, nula o poca probabilidad de que ocurra algún evento, ¿no? Les decía, desde un accidente o saber que a alguien le ocurrió algo, no saber cómo reaccionar, ¿no? Entonces, en la pandemia, por ejemplo, que fue el momento más crítico para nosotros, porque tal vez nunca habíamos pensado qué implicaría estar resguardados en un lugar, en nuestro hogar, y no sabíamos las implicaciones psicológicas que tendría. Ese fue también otro momento de crisis emocional, el no tener el contacto social con otros. Entonces, para esta diapositiva me gustaría decirles que la crisis emocional de una persona no se parece nada a la crisis emocional de otra persona. Voy a ser más clara. Si existen dos adultos más o menos de la misma edad, y resulta ser que en la empresa donde laboran hay un recorte, ¿no? Y despiden a los dos. Las dos personas, así los hayan despedido en el mismo día, en el mismo momento, no van a reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? No, y no significa, o no tiene absolutamente nada que ver con fortaleza, ni debilidad, ni nada. La manera en la que afronte cada quien es individual, independiente y es completamente respetable. Pero alguna persona podrá tomarlo, no sé, quizá a la ligera, diga, ah, pues yo ya tenía otro trabajo y la segunda persona puede decir, pues no, porque tengo muchos deudas, muchas preocupaciones, ¿qué voy a hacer? Entonces, nunca hay que determinar que una situación alcanza de la misma manera a una persona que a otra. Nos alcanza de formas totalmente diferentes, ¿no? Yo les decía en mi ejemplo de lo de el metro, cuando ocurrió esa terrible tragedia, pues hubo personas que
que fueron caminando al hospital, no tenían afortunadamente nada y regresaron a su hogar, mientras que hubo personas que estaban abajo presenciándolo todo y ni siquiera les había ocurrido un raspón y tenían crisis de nervios, ¿no? Por la magnitud de lo que estaban experimentando. Entonces, un evento no nos va a tocar de la misma manera a una persona que a otra. Y aquí es mi primer no. Lo primero que no tenemos que hacer cuando hay una crisis emocional es decirle a la otra persona, ay, ¿a poco a ti te cuesta trabajo? A mí no, porque fíjate que yo voy al psicólogo o yo estoy muy cercano a la religión o no sé por qué no estás pudiendo, porque yo sí puedo. Si ustedes empiezan a hacer ese tipo de comentarios, esa es una principal característica que hace que las personas entren en crisis, porque se sienten subestimadas. Entonces, cuando alguien está experimentando una crisis y nosotros no la hayamos vivido de esa manera, vamos a tener que evitar pensar en nosotros. Vamos a tener que pensar en la persona y por qué estará ocurriendo esa situación. Entonces, lo primero que no debemos hacer es ponernos como ejemplo, ¿no? Yo sí puedo, yo sí pude, fíjate que yo de joven pasé cosas peores, ¿no? Si nosotros hacemos ese tipo de comentarios, la persona que está en crisis le va a ocurrir algo muy serio, que es, se va a sentir subestimada, se va a sentir no validada y puede que guarde su crisis para después, pero después ya sea muy tarde y explote tremendamente. O al contrario, que se sienta tan subestimada que entonces diga, aquí no me siento comprendido y la persona se aleje. Entonces, lo primero que no tenemos que hacer es ponernos como ejemplo. Eso no lo tenemos que hacer. No tenemos que decir, es que yo pasé ya 30 crisis más sencillas que la tuya y yo salí adelante, ¿no? Eso no es una buena idea. No es una buena idea porque va a hacer que la persona, incluso de los síntomas que estaba experimentando, se dupliquen o se potencien. Hay que aprender a escuchar. Lo primero es, hay que aprender a escuchar a la persona. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? Dime, quiero escucharte, ¿no? Entonces, en esta diapositiva me gustaría sensibilizarlos a ustedes para que si llegan a estar en una situación desafortunada y lamentable donde alguien pues tenga que vivir una mala noticia o una crisis, regla número uno, no ponernos como ejemplos. No, eso no va a funcionar, se los digo honestamente. No funciona y si se los digo es porque a mí me ha tocado verlo, ¿no? Llegar a atender, ver a personas y resulta ser, no sé, es un adolescente, voy a inventar, y sus papás y sus abuelos ya le dijeron que es débil y que no puede y que ellos en sus tiempos pudieron hacerlo mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a a mi paciente, a mi persona, a mi individuo que yo voy a atender? La crisis se duplica o se triplica en realidad. No ayuda ni beneficia. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese momento, lo que sí tenemos que hacer es decirle a la persona, quiero escucharte, dime todo lo que piensas, dime todo lo que sientes, porque eso va a ayudar que la persona pueda sentir confianza. Pero bueno, ahorita vamos a entrar un poco más ya en acciones más específicas, ¿no? Ok. Uno de los grandes beneficios que traen los primeros auxilios emocionales, yo siempre lo he dicho, es no te solucionan el problema en ese momento. Por supuesto, sería yo mentirles. No soluciona el problema en ese momento. Lo único que causa es un ajuste emocional. Y cuando se aplican efectivamente los primeros auxilios emocionales, ayudan a que la persona se reajuste y entonces ya pueda dar paso a la reflexión, al análisis, acercarse a la disciplina que a la persona más le convenga. La psicológica no es la única, se los he dicho. Hay otras más completamente respetables. Esta es la mía, por eso es, y no es que sea la mejor, ¿no? Es la que yo estudié y la que yo conozco. Pero hay otras alternativas. Lo que van a ayudar estos primeros auxilios emocionales es que la persona se reajuste y entonces no decaiga en alguna cuestión severa. Yo estoy hablando ya de cuestiones, pues tal vez muy graves, ¿no? Que no
genere un paro cardíaco, una crisis respiratoria, ¿no? Porque de comenzarse a elevar los síntomas, lo que ocurre es que crecen, 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 crecen y no sabemos cuál es el tope, ¿no? Entonces, de cómo ustedes ven a la persona, puede seguir creciendo los síntomas. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, si definiéramos primeros auxilios emocionales en una palabra, serían permiten el ajuste emocional. Eso es lo que logran, permiten el ajuste emocional. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, ¿para qué se usan los primeros auxilios psicológicos o emocionales? Uno, van a permitir proteger que las personas no sufran ningún daño físico o psicológico mayor. Yo les decía, es que imagínense que estamos como en un escalón donde lo siguiente es caernos, un paso adelante y un paso para atrás es resguardarnos, salvarnos, estar como en un precipicio, imagínenselo así. Los primeros auxilios psicológicos, si se brindan efectivamente, hacen que la persona no caiga al precipicio, lo resguardan y ya resguardado, pues la persona ya toma completamente su decisión para saber qué va a hacer, ¿no? Entonces, están en ese precipicio, en ese límite, y si nosotros le decimos a la persona, esto no está pasando, estás exagerando, o no, yo en tu lugar y yo a tu edad, no, yo no hacía eso, qué va a pasar con la persona? Pues se va al precipicio emocional, por decirlo de alguna manera, en una analogía. Entonces, tenemos que evitar que el daño sea severo, ¿no? Les decía a mí por mi profesión, pues lamentablemente me ha tocado ver situaciones donde se ejecutaron mal los primeros auxilios emocionales y lo que provocó es que la persona, yo ya la encuentro muy mal, muy mal. Entonces, por eso les decía, a veces no es que sepamos qué hacer, pero hay que saber qué no hacer, y ese es más del 50% del trabajo realizado, en verdad. Lo mismo pasa con los primeros auxilios físicos o médicos, cuando hay algún accidente, ¿no? Nosotros ya sabemos, por ejemplo, qué hacer si nos cortamos, por ejemplo, un dedo y es algo muy breve, pues nos enjuagamos, nos secamos, vamos al médico para ver qué tan profunda es la herida, pero yo no me puedo atender, pero sí pueden enjuagar un poquito, ¿no? Y hay personas que dicen, es que ponte esta hierba, ponte este té, ponte, y entonces la persona lo hace y ya llega con el dedo todo infectado. Lo mismo ocurre en los primeros auxilios psicológicos. Si no sabemos qué hacer, vamos a provocarle un daño a la persona y eso puede ser en algunos casos irreparable. Entonces, otro de los usos que tienen estos primeros auxilios es que se busca evitar secuelas a mediano o largo plazo. ¿Qué ocurre? Volveré a mi ejemplo de las víctimas de esta tragedia de lo del metro que tuve la oportunidad de atender. Muchas personas, de no haber recibido primeros auxilios psicológicos, hubieran tenido una laguna mental porque fue tanto el dolor eh, emocional al que estuvieron expuestos, que hubo personas que se fueron a sus casas, todo bien, y después dejaron de recordar cosas, ¿no? Y empezaban a llorar y tenían insomnio o tenían sonambulismo, entonces ya tenían secuelas por no haber sido atendidos, ¿no? Y secuelas hay de todo tipo, ¿no? Hubo personas que no dormían por el miedo a cerrar los ojos y a recordar lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, estos primeros auxilios, como permiten un primer desahogo saludable, hacen que la persona no tenga secuelas a mediano o a largo plazo. Ok, y el tercero es, se debe evitar el daño secundario. ¿Qué es el daño secundario? Es cuando yo estoy teniendo una crisis, pero vamos a imaginarnos, no estoy en la calle y tengo mi celular y traigo mi cartera y se acerca una persona y me ayuda y de repente no me ayuda y me roba mis cosas y entonces yo corro por la persona y casi me atropellan. Eso es el daño secundario. Cuando no se controlan bien los elementos de ese momento y puede crecer todo, ¿no? Entonces es en ese momento saber a dónde ir, con qué persona llegar, no recibir apoyo principalmente de extraños, desde mi punto de vista, porque a veces no sabemos cuáles pueden ser las intenciones, no sabemos si es apoyo, si nos va a pasar algo, y yo se los digo basado en mi experiencia, ¿no?
que he atendido de repente a chicas que estaban en la calle, ¿no? Tuvieron una crisis, alguien se acercó, las ayudó y resulta ser que las robó, porque se aprovechó de esa crisis. Y es muy triste para mí, pues decirlo, pues sí, nadie quiere a veces pensar en esas cosas, que es muy triste, muy lamentable, ¿no? Como hay gente que se puede aprovechar de que estás en tu crisis y entonces todavía abusar de esa situación. Cuando yo tengo una situación de crisis en vivo, o sea, presencial o en línea, lo primero que les digo es, dime dónde estás. Estoy en la casa de tal, ¿estás seguro? ¿Estás a salvo? ¿Quién está ahí? ¿No? Entonces, primero es garantizar que estás seguro, que si estás en la calle, busca un lugar, busca una tienda, resguárdate, ¿no? ¿Por qué? Para evitar un daño secundario. Ese es un ejemplo del daño secundario. Tenemos que garantizar que estamos en un ambiente físico estable, ¿no? Por ejemplo, si alguien me dice es que estoy en unas escaleras, muévete de ahí, ¿no? Porque puede venir, seguir el shock y entonces puedes resbalar, ¿no? Entonces, el daño secundario se evita cuando procuramos estar en un espacio cuidado para esa crisis. A veces si llega a ocurrir en la calle y no hay otra, pues no hay nada que hacer, es al menos sentarse en el piso para evitar un desmayo o un debilitamiento. Pero bueno, estos son parte de para qué se usan los primeros auxilios. Y si ahorita van teniendo dudas, saben que con todo gusto y con toda confianza, anímense a preguntar y al final las resolvemos. Ok. ¿Cuándo se deben usar los primeros auxilios? Aquí viene la primera regla. Debe de ser inmediatamente después de que ocurrió el evento traumático y máximo 72 horas. Porque este número, ¿quién lo inventó o qué tiene que ver? El número viene de aquí. Cuando nosotros vivimos un evento traumático, a veces nuestro cerebro nos protege y nos dice, aquí no pasó nada, tú sigue trabajando, llega al trabajo y ya después nos vamos al trabajo y cuando salimos es cuando viene la crisis. El cerebro sí tiene la capacidad, no en todos, repito, no en todos, pero algunas personas, su cerebro tiene la capacidad de reservar el dolor un poquito porque tengo que ir a trabajar, porque fui a una junta de mis hijos, porque tenía que ir a hacer un trámite, por la razón que ustedes piensen. Y entonces el cerebro te guarda, vamos a ponerlo como coloquialmente, como que te guarda el dolor, pero ¿qué creen? Ese guardado no dura más de 72 horas. Ningún cerebro humano tiene la capacidad de reservar ese dolor tanto tiempo. Pasado ese momento, ya va a empezar a manifestarse. Pero sí, el cerebro puede ser que alguien me diga, bueno, yo una vez recibí una noticia de que falleció un familiar y no reaccioné en ese momento, luego vino el velorio, el entierro, pero 2 o 3 días después yo empecé con crisis. Es porque su cerebro la protegió para evitar el shock y entonces 2 o 3 días después viene la crisis. Esto es completamente normal. Les digo, yo no podría decirles a quién sí les pasa, a quién no, y no es más fuerte al que le pasa, para nada. Son mecanismos cerebrales distintos. Y hay personas que no, reciben la noticia y inmediatamente viene el shock. Ninguno es mejor que el otro, ninguno es peor que el otro. Somos diferentes simplemente. No tiene que ver con que, oh, como yo soy más fuerte, no, para nada. Simplemente tu cerebro decide si la crisis te viene enseguida e inmediatamente o te viene 2 horas después o 3 o 4, ¿no? Yo en esa ocasión que apoyé a personas, hubo personas que si 2 o 3 días después ya requerían apoyo psicológico porque resulta ser que de repente les vino así la avalancha de recuerdos, no en ese momento, incluso muchos se fueron a trabajar al otro día y ya 2 días después ya estaban tremendamente mal. Entonces, por eso les digo que los primeros auxilios psicológicos se aplican o inmediatamente después o hasta 72 horas, que es el tiempo máximo que el cerebro puede reservar, por decirlo de alguna manera, coloquialmente, como guardarte el dolor. Ojo, este dolor, esta crisis, no se va a guardar más tiempo. Y si hay personas aquí o que conocen ustedes que me digan, es que yo conocí a alguien que pasaron, no sé, 5 meses y nunca sintió nada, no. Tal vez esté como ocultando un poco la crisis, pero no es posible.
ningún cerebro podría hacerlo, ¿ok? Muy bien, aquí vienen los síntomas que me gustaría que ustedes puedan identificar. Si ustedes han pasado por una situación, bueno, lo primero es que lo lamento mucho. Siento si han tenido que pasar por una crisis de esto, es algo muy, muy triste, muy lamentable. Los entiendo como persona y como profesionista, ¿no? Entonces, si alguien de aquí está pasando por una situación, crisis, algo que sea pues complicado de llevar, pues les mando toda mi empatía, un abrazo, sepan que no es algo sencillo, pero esta diapositiva me gustaría que los ponga a reflexionar un poco en cuáles son los síntomas. Si alguien de aquí no ha atravesado por una situación, también les sirve esta información para saber cuáles son estos síntomas de la crisis. Entonces, voy a empezar de izquierda para derecha. Para los que estén escuchándome y no tengan, están por ahí en el trayecto, en el transporte, yo se los leo y les digo que no se lo pierden. Yo trato de que la diapositiva sea meramente ilustrativa. ¿Ok? Entonces, cuatro son los síntomas de una crisis. Los primeros son cognitivos, rumiaciones y lagunas mentales. ¿Qué son las rumiaciones? Es cuando a mí me pasa una crisis, vamos a inventar una situación para sobre esa hacer los cuatro ejemplos. Es una crisis que sea común, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el amor, ¿no? Enfrento una separación de parejas. Un síntoma cognitivo es la rumiación, es cuando te empiezas a sabotear y dices, ay, pasó por mí esto, ¿por qué lo permití? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tuve pareja? ¿Por qué me casé? Rumiación es un pensamiento repetitivo que te atormenta todo el día o gran parte del día. Rumiación es una idea que no se sale de tu mente. Ya comiste, ya pasó todo el día y sigue ahí el pensamiento y entonces tú dices, ¿por qué no dejo de pensar en esto? Esa es la rumiación y eso es un síntoma de una crisis. Lagunas mentales, cuando de repente olvidas detalles, ¿no? Es que, ¿cuánto tiempo estuve con esta persona? Ya no me acuerdo. ¿Y qué es lo que pasó? No, es que tampoco, no, es que eso no quiero recordarlo. Es lo que les decía, el cerebro te va omitiendo detalles porque como que te protege. Cuando ocurren las lagunas mentales es un síntoma cognitivo de que hay una crisis. O no sé si les ha pasado que cuando están enfrentando mucho dolor, de repente como que se les olvidan las cosas, pero no es porque tengan un problema de memoria, es porque el cerebro, imagínenselo trabajando a tope para cuidarlos. Entonces, se olvida un poquito de la memoria y lo que empieza a ocurrir es que se me olvidan cosas, ¿no? Incluso te preguntan, no sé qué día es hoy, y tú dices, no sé, martes, miércoles, es porque tu mente está experimentando una crisis. Eso es lo que ocurre. Entonces, estos son algunos ejemplos de los síntomas cognitivos de una crisis emocional. Vienen los físicos, que son los más visibles, por decirlo de alguna manera. Los síntomas físicos ante una crisis emocional es cuando empiezan a temblar las manos, empiezan migraña, pero sin origen médico, empezamos, no sé, a algunas personas me ha tocado atender que se empiezan a arrancar las pestañas, el cabello, ¿no? Que se empiezan como a lastimar la cara, que se empiezan, sí, o sea, es como esta ansiedad que experimentan en las manos y empiezan a mostrarlo físicamente. Entonces, eso indica que una persona puede estar en crisis, ¿no? O que todo el día le tiembla la boca, que le tiembla un ojo. Puede ser un estrés o ansiedad derivado de una crisis emocional, ¿no? Y más ejemplos que yo les podría poner. Pero para identificar estos síntomas físicos, ustedes deben de saber que son movimientos que yo no controlo. O sea, ocurren en mi cuerpo, pero no puedo controlarlos. Vamos al tercero, síntomas emocionales, que aquí ya nos vamos un poco más a depresión, ansiedad. Yo les voy a explicar con dos palabras qué es depresión y ansiedad. En términos generales, obviamente, para no agobiarlos con tecnicismos, ¿no? De manera general, la depresión es una preocupación excesiva por el pasado y la ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro. Explicaré. ¿Qué es una preocupación excesiva por el pasado? Pues por cosas que ya ocurrieron y que no puedo cambiar, que están allá atrás y por más que diario lo piense, no va a cambiar.
y entonces empiezo a ponerme demasiado triste, triste, triste y eso me lleva a síntomas de depresión, porque es algo que no puedo cambiar. Por su parte, la depresión es cuando empiezo, ¿y qué va a ser de mi mañana? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si podré hacer esto? Empiezo a decir, ¿y si mañana no puedo? ¿Y si en un año no tengo? ¿Y si en un año no soy? Y viene esta preocupación excesiva por el futuro. Entonces, lo ideal es mantenernos en el presente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué puedo hacer hoy para cambiar lo que ocurre? Ah, nada, ok, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Si puedo hacer algo, ok, lo quiero hacer. Entonces, los síntomas emocionales prácticamente se dividen en estos dos, pero estos sí tienen que ser detectados por un especialista, ¿ok? Ese es el tercer rubro. El cuarto rubro, síntomas conductuales de que yo estoy en una crisis, pues que me dan muchas ganas como de romper, golpear, ¿no? Aprovecho para gritar, ¿no? Patear, es cuando hay personas que me ha tocado ver que tú estás platicando y de la nada no se dan cuenta y ya rompieron una servilleta en mil pedazos. Y tú les preguntas, dicen, no sé por qué lo hice. Entonces puede ser un síntoma de ansiedad, de preocupación, de que su cuerpo está gritando, algo está pasando, ¿no? Los síntomas conductuales también incluyen lo que les dije, es conducta. Conductual significa conducta, acción. Entonces, otro síntoma conductual puede ser este de no puedo dormir o pasó la crisis y yo estoy normal, pero me da un hambre que y no me siento aún lleno, ¿no? O no he saciado, o no como, dejo de comer. Los síntomas conductuales son tantos que no podría escribírselos aquí en este recuadro. Es comer mucho, no comer nada, o tener problemas para dormir, les digo, estar rompiendo cosas sin razón aparente, ¿no? Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con mi conducta. Esta diapositiva me sirve para explicarles a ustedes de manera general cuáles son las pistas que uno puede identificar para cuando alguien está en una crisis. Si tienen uno de estos cuatro, puede ser una crisis. Si tienen dos de estos cuatro, puede ser una crisis. Pero si tienen tres o cuatro, se trata de una crisis emocional. Entonces, hay que saber identificar, y yo les dije al inicio, ojo, no hay que criticar las crisis emocionales. Nada de que me ha tocado a mí ver esto que es bien feo, que, no sé, alguien termina con su pareja, que es lo más común, y llora demasiado, se lamenta, y entonces alguien pasa por ahí y le dice, yo no sé por qué estás mal si esa persona te hacía mucho daño. Debes estar bien. Este tipo de comentarios, ustedes no saben la magnitud de lo que puede lastimar a una persona. Porque entonces la persona va a reaccionar, ah, ok, tienes razón, y se guarda su crisis. Y esa crisis se va a volver una olla de presión y va a estallar eventualmente. No sabemos si ese día o mañana, pero no tenemos que hacer ese tipo de comentarios, ¿saben? Tenemos que ser un poco más empáticos. Y tampoco les decía decir, es que yo me separé hace 10 años y nunca me puse como tú. Estás siendo muy débil. No, preocúpate por lo bueno que tienes en la vida. Ok, son muy buenos comentarios, lo admito, pero a veces no son oportunos en ese momento. Hay que respetar las crisis de las personas y eso es lo que nos toca hacer a los psicólogos. No podemos decir, oye, es que eso sí es crisis y esto no. Yo respeto profundamente los dolores de todos y si puedo acompañarles en ese dolor, los ayudo, pero nunca emitir comentarios de este tipo es una de las principales reglas. No estamos, cuando alguien está en crisis, no nos está preguntando qué hacer, nos quiere gritar su dolor. Y si nosotros estamos en la disposición, podemos escucharlo. Aquí vamos ahora sí a ver qué se puede hacer. Ok. De todo lo que he revisado, leído, de verdad que dije, hay tanta información, pero no quiero agobiarlos. Entonces, clasifiqué las acciones en 4 pasos para aplicarlos. Y dije, bueno, para los que ya me conocen, yo soy como que defínelo en una palabra para sintetizar y no quiero, pues yo sé que ustedes están expuestos a mucha información y no quiero agobiarlos más, ¿no? Entonces, ok, pude resumirlo o lo reduje a cuatro palabras y vamos a empezar. Ok. Imaginemos entonces que una persona está atravesando por una crisis emocional y está en nuestro hogar, ¿no? Es más, forma parte de nuestra familia. Entonces, nosotros estamos ahí, de repente empezamos a observar que la persona tiene
síntomas, rumiaciones, este pensamiento repetitivo y está en mucho movimiento y después comienza a llorar y no para de llorar y después está desesperado y empieza a hiperventilar. ¿Qué hacer? Ok, el primer paso es, yo lo resumí y es reducir. Nosotros necesitamos que esos síntomas se reduzcan. ¿Cómo reducirlos? Ok, aquí viene lo primero. Les voy a decir qué es lo que no debemos de hacer. Esto jamás se hace. Lo primero que no debemos de hacer es abrazar a la persona. Esto ya sé que puede resultar contradictorio, pero ¿por qué no abrazar a la persona, Julia? ¿Qué tiene que ver? Porque cuando alguien está sufriendo una crisis emocional, su sistema nervioso está alterado y está latiendo, imagínense, está latiendo mi cuerpo. Mis venas, mis arterias, mis impulsos están alerta, están latentes. Si yo voy y abrazo a la persona, ¿qué es lo que voy a ocasionar? Le voy a generar presión y entonces puede ser que se desespere, ¿no? Es como quererlo encapsular y eso no le viene. Lo primero que tenemos que hacer es evitar un poquito, unos segunditos el contacto, mantenernos cerca de la persona. Le podemos decir, ¿puedo tomar tu mano? Si te dice la persona no, es no. Pero nada de tomar la mano y abrazar porque esto puede ser contraproducente. Incluso puede ser que la persona empiece a gritar, ¿no? De déjame porque justo está alterado. Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer? Abrazar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Preguntar si podemos, por ejemplo, tocar su mano. Eso sí lo podemos hacer. ¿Puedo tomar tu mano? Ok. No quiero que la tomes. Ok. Garantizarle un ambiente seguro. Les decía, si está muy nervioso, muy ansioso y está en una silla, vamos a sentarnos en el piso. Puedo poner algunos cojines, ¿no? Por si hay un desmayo o algo. Entonces, no abrazar. ¿Qué sí puedo hacer? Si la persona tiene, por ejemplo, no sé, en ese momento trae una bufanda, ¿no? Me tocó una vez apoyar a una chica que estaba en una crisis y era invierno, hacía muchísimo frío y empezó a hiperventilar, como a sofocarse y traía una bufanda, 4 suéteres, una chamarra de verdad. Y entonces le dije, ayúdame a retirarte, ¿no? Esta presión, porque estaba pues, ejerciendo todo esto mucha presión sobre su cuerpo, ¿no? Entonces es intentar liberar un poquito el cuerpo, ¿no? Si trae un reloj muy apretado, en el caso de las mujeres a veces hasta puede ser el sostén un poquito que está presionando mucho el pecho y te impida respirar. Entonces, ojo aquí, ¿no? Si se trata de un ambiente de confianza, no lo sé, hay mujeres y es, oye, necesito que estés lo más cómoda. Esto se los digo, es muy importante y muy delicado este tipo de recomendación. Si es una mujer, debe de estar en compañía de otra mujer, ¿no? Les decía, para evitar situaciones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, y se los digo más porque a veces hay mujeres que usan ropa, no sé, quizá una faja, tienen algo muy apretado, un pantalón, algo que les está haciendo mucha presión y si no soltamos esa presión, lo que puede hacer es que la persona hiperventile demasiado. Entonces, ¿qué garantizar? Que su cuerpo esté respirando lo mejor posible, ¿no? Zapatos, ¿no? Pero les decía que en el caso de las mujeres hay que tener muchas precauciones, ¿ok? Entonces, ya les dije qué sí hacer y qué no hacer. Aunque ustedes no lo crean, estas dos cositas que les dije de qué no hacer y qué sí hacer, eso empieza a relajar a la persona desde ahí. No garantizar un lugar seguro, quitar un poquito de presión, eso ayuda. Si la persona se dejó tocar su mano, adelante. Si no dejó tocar su mano, no hay que hacerlo a fuerza porque eso puede ser contraproducente. Ok, entonces el primer paso es reducir el síntoma. Si yo hice estos pasos que les dije ahorita y sigue creciendo el síntoma, ahorita vamos al segundo. Pero si ya con esto la persona empieza a calmarse, entonces vamos bien. Pero acuérdense, quitarle de encima todo lo que le puede estar generando y le explica presión. Y la explicación es porque el sistema nervioso está alterándose, la presión arterial empieza a acelerarse
Y entonces, si el corazón no tiene, si los pulmones no tienen suficiente oxígeno, ¿qué va a empezar a ocurrir? El corazón le ayuda. Entonces, como le ayuda el corazón y empieza a latir más rápido, los pulmones empiezan a inflar más rápido y entonces, si hay presión, la persona puede colapsar. Y todo esto ocurre en segundos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, mi primer paso, reducir. Ok. Me dicen, Julio, es que la persona sigue mal, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer? Ok, el segundo paso es conectar. ¿Qué es conectar? Yo les voy a dar una técnica que yo utilizo mucho que ustedes sin preparación psicológica sí pueden aplicar. Ok, cuando una persona está en crisis, tú le preguntas, dime qué hay en tu mente, qué está pasando. Dímelo como una analogía. ¿A qué me refiero? Las personas que están en crisis te dicen, es que todo es negro, o me estoy yendo a un hoyo, o todo se derrumba. Siempre tienen una forma en la que su mente lo interpreta. Estoy como que yéndome a un barranco, un hoyo. Preguntándoles ustedes eso, van a empatizar con la persona, ¿no? Dime cómo se ve tu crisis. Y la persona enseguida te lo dirá. Es como si todo se está derrumbando, es como que no estoy en mi cuerpo, es como que mi mente está explotando. Entonces, eso va a ayudar a que la persona conecte. ¿Por qué? Porque ya vinculó su crisis con una analogía y ese es un proceso psicológico. Y como ya vino el primer proceso psicológico, pueden venir otros más. Pueden, tal vez no. Pero entonces lo primero es decirle, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Si la persona les dice, es que todo se derrumba, es que siento que no veo, no puedo, no veo el futuro, me estoy cayendo, me estoy derrumbando, siento que me muero, ¿no? Lo que nosotros podemos decirle a la persona es, si te estás cayendo, yo me caigo contigo. Si te estás hundiendo, yo te voy a tomar. Vamos a ir juntos. Es como unirse a la analogía. No te preocupes. Puedes sentir que caes, pero aquí estoy contigo. Vamos a caer juntos. Entonces, la persona en esa analogía lo que dice es, no voy solo. No voy solo y hay alguien que me está entendiendo, que sabe qué es lo que siento, pero qué no hacer. ¿Qué no debemos de hacer aquí en este segundo paso de conectar? No se vale decirle a la persona, ay, ¿en serio sientes eso? Ay, no es para tanto. Oye, ¿cómo te atreves? Ay, no, tampoco es que te estés hundiendo, ¿eh? O sea, yo pasé cosas peores. No, de verdad se los digo, no, no y no. Si ustedes hacen esto, la persona, si tenía una crisis de este tamaño, va a crecer de este tamaño, en serio. Entonces, no, hay que sensibilizarnos, tener empatía, ¿no? ¿Qué sientes? Y dime, ¿qué se ve en tu mente? ¿Qué hay? Oscuridad. Ok, se ve mucha oscuridad. Permíteme acompañarte en esta oscuridad. Aquí estamos, ¿no? Los dos estamos en la oscuridad. Entonces, es esto que ustedes piensen, oye, Julia, pero eso es algo muy simple, muy sencillo. Eso ayuda muchísimo a una persona, porque entonces es, yo me estoy cayendo y no voy solo mi persona, mi ser querido, mi amigo, mi pareja, mi padre, está aquí y me está creyendo, cree lo que yo estoy diciéndole. Este paso no saben cómo les ayuda a las personas, ¿no? Yo en mi experiencia cuando lo aplico, la mayoría de las personas me dicen es que siento que todo se derrumba como que mis ideas, mis sueños, todo se está viniendo abajo. Si la persona me permite estar cerca de ello, tomar su mano, le digo, vamos, que todo se derrumbe juntos. Cuéntame qué se está cayendo. Mis sueños, mis expectativas, mis ilusiones, no tengo ya más, no sé qué hacer. Cuéntame más. ¿Qué más se cae? Aquí estoy contigo. Entonces la persona se siente acompañada en ese derrumbe de ideas. Entonces, ya les dije aquí qué sí hacer y qué no hacer. No se vale menospreciar a la persona, no se vale decirle, no aguantas, eres débil, tú no puedes, yo a tu edad lo hice 3 veces mejor. No, eso no, porque genera mucho, no solo genera daño a la persona, sino que a veces genera secuelas y heridas emocionales muy graves, y más si viene de un ser querido. ¿No? Entonces, aunque tengan la palabra aquí de verdad, resérvensela porque le pueden generar mucho daño a una persona.
Ok, voy a pasar al tercer paso. El paso 3 se llama fomentar. Mm, Ok, fomentar es un paso muy bonito porque ahora ustedes se preguntan, ¿fomentar qué? Ok, si después del paso 2 la persona ya está, o sea, sigue llorando, pero el llanto es más estable. O sea, si apliqué el paso 1 y el paso 2 y el llanto es estable, voy bien, voy excelente. Si apliqué el paso 1 y paso 2 y el llanto creció, algo anda mal por ahí. Entonces, el paso 3 es fomentar. ¿Qué se puede fomentar? Se puede fomentar eh, necesitas llamar a alguien, necesitas un vaso con agua, no ofrecérselo, decirle a la persona, ¿qué necesitas? ¿Necesitas recostarte? No, no quiero recostarme. ¿Necesitas hacer una llamada? Ok, una llamada. ¿Necesitas eh, eh, un poco de alimento? Adelante. ¿Necesitas un poco de agua? ¿Necesitas lavarte la cara? ¿Necesitas, no lo sé, lo que la persona necesita? Entonces nosotros vamos a fomentar un ambiente donde la persona ya está disminuyendo los síntomas y sí les va a decir, se los puedo asegurar, la persona les va a decir que necesito. Necesito 2 minutos estar solo, ok, puedes estar solo, pero yo voy a estar aquí afuera. Si necesitas algo, dímelo. Pero lo que no se vale es decirle que necesita. No le podemos decir, lo que tú necesitas es ser más agradecido o necesitas ser más fuerte. No, no le tenemos que decir a la persona que necesita, es la persona nos lo va a decir, ¿no? Necesitas salir a caminar un poco, necesitas un poquito de aire, necesitas un té y la persona, en mi caso, cuando me ha tocado aplicarlo, lo que las personas más quieren es como después de haber llorado tanto, después de haber sufrido la crisis, la mayoría sí quiere un poquito de agua, un té, ¿no? Como que ya empieza a sentirse un poquito más relajada. Entonces, este tercer paso de fomentar qué, lo que la persona necesite en ese momento. Lo que la persona necesite no es lo que yo necesito, es lo que mi persona necesita. No, tampoco se vale que si me pide, no sé, necesito algo destructivo, pues no, ¿verdad? Entonces, no es que se lo vamos a negar, tal vez le diremos, en este momento, eso no es tan conveniente y no sé si ha notado algo, pero cuando yo les doy ejemplos, como que bajo mi tono de voz. Esto lo hago a propósito, porque cuando estamos frente a una persona que está experimentando una crisis, tenemos que tener un tono de voz un poquito más pausado y amable, porque si yo llego y con un tono estruendoso y me muevo mucho, la persona se altera. Entonces aquí estoy, ¿no? Como hacer pausas en mi hablar, porque, ¿qué ocurre? Esto que yo les hago tiene un objetivo, tiene un objetivo muy importante. Cuando el cerebro nota un tono verbal, ¿no? Como el que ahorita yo les puse en el ejemplo, ¿qué creen que hace el cerebro? Intenta imitarlo. Entonces, si yo llego hablando así, la persona eventualmente copiará mi ritmo verbal y comenzará a hablar un poquito más pausado. Y si habla más pausado es porque la frecuencia cardíaca ya empezó a disminuir. Pero si yo llego alterada y le digo, tú, su cerebro copia mi ritmo, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad de intentar imitar el tono. ¿No? De hecho, así aprendimos a hablar, así aprendimos el español, pero ese es otro tema. Entonces, en fomentar es hablar de la persona, pero un poquito pausado, con un tono amable, suave, si se vale o la persona quiere por ahí poner un poquito de música, ¿no? Para que empiece a disminuir toda la agitación que tiene, ¿no? Voy a pasar al cuarto paso. El cuarto paso es prevenir. Aquí si ya viene la disciplina que ustedes quieran. En prevenir ya es, ok, la persona ya está bajando de la crisis, ok. Al otro día ya es prevenir, ok, y si esto vuelve a ocurrir, ¿qué hago?
Ok, prevenir ya es acercarse a la disciplina de su mayor confianza. Sí, hablar con los padres, psicología, psiquiatría, médico, religión, lo que ustedes quieran, se respeta, ¿no? En prevenir ya implica qué voy a hacer para que esta crisis no vuelva a ocurrir. Ojo, aquí en prevenir nosotros debemos ya de haber tomado más o menos el tiempo de la crisis de la persona. Una crisis grande puede durar unas 3 horas, ¿no? Personas que suben, bajan, unas 3 horas máximo. No me ha tocado ver de más tiempo, pero crisis severas, ¿no? Y una crisis pequeñita puede durar, no sé, crisis de 10, 15 minutos, ¿no? Entonces, si hablo como de fuertes, ¿no? Ok, entonces, prevenir implica que si una persona tuvo una crisis un día antes y le duró, hagan de cuenta, 4 horas, pues que si lamentablemente llega a ocurrir, yo esperaría que este día ya dure menos. Las crisis no desaparecen, mala noticia. Las crisis van disminuyendo gradualmente. Entonces así ocurre, ¿no? Crisis de 4 horas y luego va a haber otra, desafortunadamente, pero esta vez ya fue de 2 horas y luego fue de una. Y entonces llega un punto en el que las crisis ya van a ser de 15 minutos y ya supe qué hacer, ok, ya la calmo. Y hay crisis hasta de 1 o 2 minutos, en serio. Entonces, una crisis no es que un día estaba en mi vida y otro día no, no, eso es muy absurdo. Las crisis se van paulatinamente, no se van de un día a otro de nuestra vida como en las películas, se van gradualmente, gradualmente. Entonces, espero que estos 4 pasos les hayan ayudado más o menos a entender y yo les puse cosas que ustedes pueden hacer para sí mismos o para si tienen alguien, algún familiar que sea mayor de edad, ¿no? Entonces, ok, aquí tengo recomendaciones. Evitar promesas no realistas. Por ejemplo, decirle, cuando nosotros le decimos a una persona, es que, no sé, que sufrió, por ejemplo, un fraude y le robaron todo su dinero. Si le decimos en ese momento a la persona, lo vas a recuperar, estoy completamente segura. La persona dice, pues no, no hacerle promesas que no van a ocurrir. Lo que sí podemos hacer es decirle a la persona, em, oye, sabes, estás pasando por una crisis muy lamentable, vamos a hacer lo mejor que se pueda, aquí estaremos, pero no prometer lo que sabemos que no se va a cumplir. Ok, otro muy importante, y quiero hacer aquí un gran paréntesis, es respetar las creencias, lenguaje, vestimenta y diversidad cultural. ¿Qué implica esto? Si en ese momento de la crisis una persona pertenece a tiene una creencia religiosa que no es la nuestra, hay que respetarla. Nada de que en ese momento ponerme a discutir. Imagínense que una persona está ayudando a otro y una tiene religión católica y uno es ateo. No lo sé. Y entonces la persona de creencia religiosa católica le empieza a decir, es que tú estás así porque no tienes una religión. Entonces, ¿saben qué es lo que va a ocurrir con esa crisis? La persona, o sea, peor, esa crisis va a incrementar terrible. No se vale cuestionar las creencias religiosas en ese momento. Ojo, importante. Después, tal vez, invitar, ayudar, pero no se puede en ese momento hacer un debate sobre las creencias religiosas, imposible, ¿no? Si yo atiendo a alguien y llego y pertenece a una u otra religión, yo respeto eso y simplemente digo, apóyate de lo que más te dé fuerza en este momento. Hay que respetar el lenguaje. Imagínense que la persona, no sé, habla un dialecto o no habla muy bien o tartamudea, no le podemos decir, es que no te entiendo nada. No, es como alcanzo a entender que lo que me dices, ¿no? La vestimenta también tenemos que respetar. Es que tú estás así porque, porque vistes muy apretado. No, 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 para nada. No hay que hacer una crítica ni de la vestimenta ni nada físico de la persona y la diversidad cultural también, ¿no? Como de, oye, a ti te ocurre esto porque tú en realidad estás en una familia que es muy disfuncional. No podemos hacer una crítica de su familia, de su cultura, de su origen, nada.
Y esto que creen que sí me ha tocado verlo muchísimo. Ujú. Que ante una crisis las personas empiezan a apoyar, pero en ese momento critican y bombardean horriblemente así. Es que tú por eso estás así, porque bla, 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 bla. Entonces, eso no se vale. Eso es algo que tenemos muy presente en Prepa en línea. Hay que tener una cultura de respeto. Respeto para la diversidad de opiniones de todos y todas las creencias son respetables, ¿no? ¿Ok? Y aquí vienen dos técnicas que les voy a compartir y que ustedes pueden aplicar en su hogar si en algún momento, pues nadie quisiera, ¿no? Pero que lleguen a enfrentar una situación triste, complicada, estas técnicas los van a ayudar mucho. Ok. La primera se llama diffusing. Esta técnica funciona principalmente, yo la he aplicado en pareja o en familia. Ok, la técnica de diffusing es, vamos a imaginar que una familia perdió, no sé, un abuelito, un ser querido, entonces pues todos están tristes, lidiando con su duelo, y a la mamá o al papá le tocó recibir la noticia, los hijos estaban en la escuela, yo qué sé. La técnica de diffusing sirve para que se sienten todos en la mesa y todos empiecen a narrar desde su perspectiva qué es lo que pasó. A ver, ¿no? Hay un líder. Entonces se sientan y dicen, sería bueno que entre todos narremos cómo fue el acontecimiento. Y empieza uno. Pues no sé, eran las 10 de la mañana, yo estaba preparándome para salir y el siguiente. ¿Y tú qué estabas haciendo esa hora? Ah, bueno, yo estaba en la escuela. La técnica de diffusing sirve para estandarizar los hechos y que todos tengan la oportunidad de participar en cómo recibieron la terrible noticia. Esta técnica es muy buena. Incluso también, ahí puse individual, pero también me puede servir a mí si estoy en una crisis para yo contarme lo que pasó o escribirlo o como a ustedes les convenga. Ayuda mucho a normalizar las emociones. Entonces, esta técnica yo la utilizo, es muy sencilla. En realidad, les digo, vamos a narrar todos lo que pasó. ¿Ok? Entonces, siguiente. Vamos a hablar ahora de los primeros auxilios psicológicos, pero en niños. Ahí es diferente. Con niños es un poquito diferente porque como son menores de edad, entonces ahí lo que tenemos que hacer es salvaguardarlo, pero también tener otras precauciones, ¿no? Entonces, igual aquí intenté resumir en palabras qué es lo que se tiene que hacer con los niños y lo dividí en 5 palabras. ¿Ok? La primera es contener. Aquí sí se vale un poquito más el abrazo o el contacto si se trata de sus hijos, por ejemplo, o sobrinos. A ellos sí les ayuda un poquito porque les ayuda a resguardarse, ¿no? Y sobre todo si son niños chiquitos, buscarán como ante una crisis, como ser resguardados, otros no. Calmar. ¿Qué puede ayudar a calmar a un niño? Su canción favorita, su caricatura favorita, dibujar los colores, calmar con algún estímulo. 3, informar, contar lo ocurrido a la edad que tenga el menor, obviamente, ¿no? Si tiene 3 años, pues no podemos hablarle bien, por ejemplo, acerca de la muerte, tenemos que buscar una versión más digerible, ¿no? Entonces, eso es informar. 4, normalizar el llanto. Cuando una persona está en crisis, y aquí aplica para niños y adultos, no se vale decir, no llores, todo va a pasar. ¿Para qué llorar? No, no, no. Si la persona tiene ganas de llorar, que llore, porque contener el llanto también puede generar un problema, no que después haya ausencia de llanto, pero ese también es otro tema. Entonces, normalizar el llanto. Si la persona quiere llorar, adelante y decirle, ¿por qué lloras? Aunque ustedes piensen que es una pregunta muy obvia, ¿por qué lloras? Pues porque me siento triste, porque tengo enojo, porque tengo coraje, porque estoy, ah, dependiendo de la edad de los niños, también en adultos funciona. Entonces, normalizar el llanto. Llanto no es igual a debilidad. Llanto es mi cuerpo y mi cerebro tienen ganas de expresarse. ¿Ok? Y el último punto es consolar con alguna actividad que le guste. Si se trata de sus hijos, ustedes van a saber perfectamente cómo pueden consolarlos, pero consolar no es lo mismo que compensar. Compensar es, no, pues como pasaste una crisis emocional, te mereces un juguete, ¿no? Eso es como premiar, ¿no? Consolar significa, bueno,
vamos a caminar un poquito, vamos a jugar el juego que te gusta, vamos a armar un rompecabezas. Esa es una manera de conseguir. Entonces, si se fijan aquí en los primeros auxilios con niños, funciona un poquito diferente, ¿no? Es más, a veces sencillo contener a un niño que un adulto porque la crisis puede durar muchísimo. Los niños son más expresivos, no la van a guardar 72 horas. Un niño le ocurre una crisis, lo expresa, es casi inmediato. Y bueno, entonces hasta ahí quería dejar el tema, hay mucha información, pero les decía, no quiero agobiarlos con tecnicismos, solo intento que tengan una idea clara de cómo se ejecutan los primeros auxilios emocionales y cómo o qué, si alguien nunca había escuchado ese término, pues ya ahorita más o menos tiene información. Entonces, antes de pasar a las recomendaciones y otro anuncio que les quiero hacer, si gustan escribir sus comentarios, con todo gusto los leo. Entonces voy a comenzar a leerlos en un segundito, me voy a subir. Ok, y también se vale, me gustó, no me gustó, sirve, no sirve. Yo estoy muy abierta y soy muy respetuosa de todas sus ideas, así que siéntanse completamente libres. Ok, muy buenas tardes, ya con ustedes. Buenas noches, buenas noches. También para los que no se han registrado, si gustan regalarme un registro, bueno, aquí una compañera nos escribe, yo tuve un cuadro de ansiedad y me notó el taller de relajación y no he podido hacer las actividades de respiración. Ahora yo les diría aquí, compañera, a veces las actividades de respiración funcionan, a veces no. Por eso les digo que no es como una receta. Si no te funcionaron a la primera, tal vez no es el estímulo que necesitas. Yo por eso respeto. A algunos les sirve lo de la respiración, a otros les sirve escribir, a otros les sirve caminar, a otros les sirve dormir un ratito. Les digo, hay una variedad enorme. Hay que identificar cuál es lo que nos funciona. Yo tuve depresión, otra compañera tuve que acudir con una psicóloga y me ayudó mucho. Y les digo, esa es una perspectiva no porque sea la mía, es la mejor, por supuesto, hay muchas otras alternativas incluso que yo respeto. La que sea que les funcione, esa es la mejor. Entonces, ¿cómo identificar ansiedad con otro tipo de afectaciones? Les decía que la ansiedad se identifica principalmente con una preocupación excesiva por qué va a pasar o pensamientos catastróficos del futuro. Es que hoy me pasó esto y seguramente mañana y esto y no puedo y no estoy lista. Es futuro, ¿no? Coloquialmente se le conoce hoy en día como futurear, no sé si han escuchado esa palabra. Futurear es como poner puras tragedias y catástrofes que no han ocurrido, pero que tenemos aquí en la mente todo el día, ¿no? Entonces, esa es una forma de identificarlo con otro tipo de afectaciones. Su clase es excepcional, es una delicia escucharla. Muchas gracias, compañero. Qué bueno que les guste estos temas. Estos primeros auxilios también sirven para las personas que sufren de anorexia y bulimia. Muy buena pregunta, compañero. Depende de la circunstancia en la que esté la persona. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la licenciatura, recuerdo que nos mandaron a una clínica que se llama Ellen Webs. Esa clínica ayuda a personas que están experimentando algún trastorno de la conducta alimentaria como anorexia y bulimia, que puede ser la preocupación excesiva por la delgadez o la bulimia que se caracteriza por atracones y seguidos de una serie de vómitos, ¿no? Todo esto relacionado con la percepción del cuerpo. Sí, sí pueden funcionar, aunque dependiendo del tipo el grado de anorexia y bulimia, porque cuando una persona ya lleva muchísimos años experimentando lo que creen que el cuerpo, el cerebro se vuelve como un poquito por ahí estratégico y ya se salta los primeros auxilios, en serio. Entonces, estos son más que nada para personas como que son estas primeras crisis, ¿no? Porque alguien que ya lleva mucho tiempo experimentándolo ya hasta funciona y dice, yo me salto la crisis, hasta trabajé, ¿no? Todo el año y mi crisis no salió. Depende del estado mental de la persona, sí. Entonces, eso hay que considerarlo con un profesional. ¿En qué momento dar el abrazo? Por ejemplo, a mi hija, una compañera nos dice, y la misma persona te va indicando cuándo muestra cercanía, ¿no? Entonces pueden ustedes, para ver si la persona se deja abrazar, si el niño se deja abrazar,
poner su mano, no sé si están, no sé, en el piso o en el sillón, ir acercando la mano y que el niño vaya también acercándose un poquito, ¿no? Pero les digo, no se vale como abrazarlo inmediatamente, no, no. La persona te va indicando la pauta. Incluso muchos niños lo que hacen es que ellos mismos buscan el contacto, pero si no lo busca, hay que saltarnos ese paso, ¿no? O sea, hay que respetar su espacio para que pueda respirar bien. Entonces, a mí en lo personal nunca me ha tocado estar con alguien con alguna crisis. Sí, les digo, no es tal vez algo que veamos todos los días, pero a veces sí llega a ocurrir. ¿Saben cuándo también pasa mucho? Híjole, y ahorita que ya vamos, ¿no? Como a septiembre, que luego sabemos que es un mes complicado, lo de los temblores. Híjole, sí. Me ha tocado ver a muchas personas que entran en crisis tremendas, ¿no? Y luego escucho comentarios pues malintencionados, ¿no? Como de, oye, ¿por qué estás en crisis y ni pasó nada? No, no, no. Es que no es que haya pasado nada o sí, o que se caiga un edificio, eso no es lo que importa, es cómo lo percibe nuestro cuerpo, como un peligro. Y mi cuerpo, si reacciona ante el peligro, pues obviamente sufre. La persona está sufriendo, ¿no? Yo les decía, el dolor es algo tan, tan, tan cuidadoso que cuando uno hable de él o lo saque, hay que tratarlo de verdad como si fuera algo que va a romperse. Hay que tratarlo con mucho cuidado, con nobleza, con empatía y no lastimar más al dolor, ¿no? El dolor es algo que las personas transmiten, pero hay que tratarlo con mucha delicadeza, ¿no? Porque ese dolor no sabemos cuánto tiempo lleva ahí. Entonces, así, a veces así llega a ocurrir, compañera, no he podido ni entrar a clases de respiración. Exacto, fíjense, esto que nos dice la compañera es muy cierto. Sí, es que les digo que a veces lo de la respiración no es para todos. Yo se los digo como psicóloga porque también fue recomendado, pero no es para todos. Si ustedes ven o tienen una reticencia de no, no me sirve, no lo quiero, no, 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 no lo hagan. Vean que si les funciona. ¿No? ¿Han visto estas cositas que venden que se llaman slime? Es como una masita, ¿no? Algo así. Eso a mí me funciona mucho con algunas personas, como que en la crisis la comienzan a estirar, ¿no? Y está como muy jugueteable, ¿no? Esas masitas a veces también funcionan más que la respiración, porque ayudan como que a estimular los nervios de las manos y mejoran la circulación también ante una crisis. ¿Qué más? Este, Dice, no he podido, ella me ha reprochado un poco que no le he dado el abrazo inmediatamente cuando, sí, compañera, depende de lo que te diga la persona, ¿no? Entonces, siempre hay que pedir permiso para acercarnos, eso sí. Cuando se trata de tocar una mano o abrazar a la persona, hay que decirle, es como una cortesía, ¿puedo acercarme? La persona te dice sí, pero no hay que hacerlo tan inmediatamente porque no sabemos cómo va a reaccionar. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. A mí siempre me ha llamado la atención eso de los primeros auxilios y qué padre que toques el tema, ya que a veces aplica más de lo físico exacto. El tema es muy bueno porque después de la pandemia se desarrolló mucho la ansiedad y depresión exacto. Les decía que después de la pandemia esto fue súper necesario. Buenas tardes, llegué tarde, pero lo que escuché me pareció interesante. Tiendo a abrazar, pero entendí que puede. Sí, compañera. Ah, mira, eres mi tocaya Julia. Sí, sí, fíjate que a veces abrazar puede ser contraproducente. Me ha tocado ver crisis de personas que a fuerzas quieren abrazar al otro y miren, la crisis se desborda terrible. Entonces, no, decir, ¿puedo acercarme? Si te dicen no, es no. ¿Ok? Este, las sesiones me parecen muy interesantes, ya que convivo con una persona con ansiedad y el ver las sesiones, qué bueno, compañera, que te sirva, sí, que se puede extender esto poquito que yo les puedo transmitir, que ustedes lo pueden transmitir, no, hombre, eso para mí sería increíble que puedan compartirlo con las personas, eso sería muy bueno, ¿no? Les digo, a veces ayuda qué no hacer, ¿no? Es mejor, ¿no? Saber qué no debo hacer, ¿no? Pero, porque eso ya salva muchísimo a la persona. Muchas gracias, excelente sesión, excelente fin de semana, gracias. Me permito opinar, en nuestra generación no hubo tanta atención a los sentimientos, exacto, desde pequeños, adolescentes y adultos, la comunicación fue nula, casi nula. Hoy en día las cosas cambian
por uno mismo, ya que se reconoce la necesidad de quien necesite el apoyo. Estamos un poco más informados. Yo concuerdo, ¿cómo se llama el compa? Yo concuerdo mucho con Gustavo. Bueno, hablemos de generación porque aquí hay de todas las edades, ¿no? Yo tengo 36 años. Si ustedes, compañeros, están por ahí igual que yo, como en los 30, no me dejarán mentir que sí tiene razón el compañero. Sí fuimos educados por ahí como nos decían, no, no llores, no digas, no hagas. ¿No? Entonces uno creció como calladito, me veo más bonito, no hay que opinar, no, todo está bien. Y entre más serio y no hago ruido, me comporto mejor. Entonces, sí, eso generó algunas secuelas emocionales en todos. Todos venimos, bueno, los de esta edad, de ese tipo de educación. Entonces, eso genera el tener poca oportunidad para expresarnos hizo que normalizáramos algunas situaciones y esto ya en la etapa adulta nos puede estar generando algunas complicaciones. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues no podemos cambiar ese pasado, obviamente, pero lo que sí podemos hacer es, como él dice, hoy en día aprender un poco más, pues un poquito lo que se transmite aquí, videos que luego les mando, ¿no? Si están, por ejemplo, haciendo alguna actividad, pueden estarlos escuchando, es información. Y la información es poder y cada que nosotros accedemos a ella, pues nos sentimos un poco mejor. Entonces, muy bien, nuestros tiempos fueron diferentes, creo que eran mejores, pues depende de la perspectiva con la que se vea. Tal vez ningún tiempo fue mejor ni peor que el otro. Fueron tiempos diferentes, concuerdo con el compañero. Más bien hay que extraer lo mejor de cada uno de ellos. Hubo deficiencias en ambos tiempos, antes y ahora, y hubo ventajas, antes y ahora. Más bien depende el tipo de educación que predominaba. Yo mi comentario lo dirigí hacia el tipo de crianza que se tenía en aquellos años, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, hay otro tipo de crianza que se le llama crianza positiva, que es escucha más a los niños, debes de aprender a descifrar sus necesidades, bueno, cuando son chiquitos, y enséñalos a expresarse. Son tipos de crianza, simplemente, pero los tiempos tienen que ver más bien con los recursos emocionales que uno tuvo a su alcance. Muchas gracias, me gustó mucho la clase, muchas gracias, excelente tema, nos ayudó a hacer como ante estas alertas, ya sea nosotros mismos o con nuestros familiares. Muy buena palabra que dice Ruth, como alertas, ¿no? O sea, saber ante qué representa una alerta. Esa palabra también me gusta como para resumir lo que les transmití. Gracias, te pasen buenas noches. Yo tengo 42, pero veo la diferencia entre mi hermana y yo. Veo que mi generación era más fuerte sentimental, mi hermana es más chica y sí es más sensible, todo el afecto, y mi hermano todavía es mucho más sensible. El punto acá es qué hacer con esa sensibilidad, porque la sensibilidad también se enfoca, no nada más es de, a mí me duele todo y soy sensible, es cómo lo enfoco. Ah, ok. Ah, pues logro interpretar las señales, las emociones, me expreso mejor, eso me facilita mi comunicación, acercarme a personas, tener mayores grupos sociales, tener más redes de apoyo. Todo depende de hacia dónde lo enfoque. Entonces, ok, muy bien. Buenas noches. Con la presión de las actividades de la semana, su clase nos relaja bastante. Qué bueno. Sé que ahorita tienen bastantes, bueno, no bastantes, más bien que por semana ya tienen distribuidas las actividades que ustedes tienen que entregar, pero lo que les decía, anticipen si hay riesgo, si saben que algo se les va a dificultar, pregunten con tiempo. Es que a veces de repente lo hacemos a la mera hora y eso nos genera más ansiedad, ¿no? Entonces, siempre, yo sé que ahorita la cantidad de información que manejan más su trabajo, los que tienen un trabajo más el hogar, los que todavía hacen cosas dentro de la casa, pues sí es mucho trabajo. Entonces, me da gusto que les funcione. Gracias, muy buen tema. Los tiempos son iguales, solo que se atienden de una manera diferente. Exacto, ahora hay más recursos para mejorar. Muchas gracias. Coincido con muchos de sus comentarios, exacto. Más bien, sí, son muy buenos comentarios y podremos armar una sesión de eso, ¿no? Como lo que antes predominaba y lo que predomina ahora, no inclinándonos hacia ninguno. Como dijeron los compañeros, pues hoy tenemos más recursos y mayor información. Entonces,
Les voy a dejar las recomendaciones de cada semana. Recuerden participar en sus foros de aprendizaje. Recuerden revisar sus guías, los manuales de uso responsable de la información y enviar sus actividades en tiempo y forma. Además, a partir de este cuarto módulo, como ustedes saben, ya se comparte esta estrategia en el aula relacionada con el consumo de sustancias, de si te drogas, te dañas. Entonces, yo sé que ustedes poseen mucha información al respecto. Eso no es un tema ajeno, todos lo sabemos, las implicaciones que tiene, pero vale la pena recordarlo. Entonces, en esta diapositiva les incluí una clasificación, esta información que casi no se sabe, ¿no? Casi siempre nos hablan de los tipos de drogas, pero aquí es cuánto dura nuestro organismo, por ejemplo, cuando ingerimos alcohol. Si nosotros nos hacemos una prueba de orina, el alcohol sigue de 3 a 5 días en sangre, de 10 a 12 horas y en cabello hasta 90 días, ¿no? Entonces, esos son aspectos que a veces no consideramos o decimos, es que mi consumo no es regular, no, pero pudiste haber bebido hace 60 días y el alcohol sigue en tu organismo. Y esos son datos que me parecen importantes, ¿no? Lo que tiene que ver con cannabis igual, son 90 días en cabello, cocaína, heroína también, y o drogas como anfetamina, LSD, metanfetaminas y esteroides. Si bien dice, por ejemplo, el tiempo que duran en orina, en sangre y cabello, lo relevante de esto es que a veces la sustancia no desaparece por completo y de ahí empieza a generarse la adicción. Entonces de ahí viene lo relevante. Ahorita en esta semana toca un poco que les hable acerca del fentanilo. Ustedes han visto noticias, tienen suficiente información, pero al día de hoy se sabe que es la droga más peligrosa que existe, incluso que tiene una predisposición a la adicción más fuerte que ninguna otra sustancia, incluso más fuerte que la morfina. Es conocido por su abuso recreativo, pues lo hace extremadamente peligroso. Hay países incluso donde ya se ha considerado como un riesgo latente hacia la población que la consume, y más por los síntomas que genera, como de euforia, como de una alegría. Cerebralmente hace que se segregue oxitocina, dopamina, que hace que la persona experimente una sensación de bienestar y después provoca una somnolencia intensa. Es una droga que combina el sentirme eufórico y después relajado al mismo tiempo. Por eso se ha vuelto tan común. Entonces, y a su vez, eso causa una dependencia, ¿no? Entonces les digo, sube, o sea, la persona está feliz, eufórica y también lo relaja. Eso es un peligro grande porque genera una dependencia. Entonces, la información que yo les puse, la mayoría es de secretarías de salud. Les voy a seguir mandando información durante cada semana. Si ustedes o alguna persona que conocen está atravesando por una situación de este tipo, puede mandarme un mensaje en privado o un correo y les puedo compartir información acerca de cómo pueden ustedes acceder a algún servicio de atención temprana. Ok, entonces, esta es la información que les quería compartir en esta semana 2. Si tienen algún comentario, se toma asistencia la semana pasada. Ah, no te preocupes, compañera. Yo les coloco aquí un link que si ustedes tienen oportunidad, pues entiendo que si van en el transporte y van escuchando, no se puede hacer todo a la vez, no se preocupen, pero quien pueda, aquí les pego el link, el formulario donde registran su asistencia. Quien no, pero lo puede escuchar, está bien. En realidad yo no lo califico, simplemente es para un registro administrativo y quien tenga la oportunidad puede hacerlo. Recuerden que este video se los compartiré el día de mañana en una grabación por YouTube para que puedan acceder a él. Me dio mucho gusto que hayan estado en esta sesión. Gracias por sus comentarios. Fueron muy buenas preguntas. Creo que este no es un tema ajeno a nosotros y yo espero que les haya beneficiado el escucharlo y todas las estrategias que les compartí. Si ustedes están atravesando por una situación que los rebase emocionalmente y sientan o crean, piensan que necesitan apoyo, mándenme igual un correo, un mensaje en privado. No es necesario que me cuenten toda la situación, o sea, no quiero invadir su privacidad, pero para yo saber más o menos de qué tema es y pueda brindarles algunos centros donde puedan ofrecerles atención
psicológica, telefónica o en otra modalidad en línea. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por haber compartido sus comentarios. Nos vemos la siguiente sesión, igual el jueves a las 7 hora del Centro de México. Y cualquier duda, pueden escribirme idealmente en este horario, pero si no, puede ser también en algún otro horario y yo intentaré responderles. Pues muchas gracias por sus comentarios, compañeros. Voy a leer los últimos comentarios. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Y voy a finalizar esta grabación y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Adiós a todos.